Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Campos. El día de hoy damos inicio a la explicación de la semana 11 que lleva por nombre Información clasificada para tu viñeta. En este apartado, que es la etapa de desarrollo, se le solicita al alumno que lea la página 118 a la 126 de su libro de comprensión y producción de texto para que pueda elaborar la tabla con los recursos que utilizará en su viñeta gráfica. Para que puedas comprender cómo elaborar esta tabla y cómo llenar la información, presta atención al video de la etapa de desarrollo de los videos tutoriales. Etapa de desarrollo. Momento de interpretación. El alumno formula y responde preguntas y selecciona información relevante para su viñeta. Para elaborar preguntas es importante retomar la elaboración de los aspectos de su viñeta gráfica. Recuerde tener presente el argumento. En el artículo 3 se menciona que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El argumento que se formula para este tema es que existen numerosas violaciones a los derechos humanos de migrantes centroamericanos en el tránsito por México. El propósito es criticar y evidenciar los abusos que sufren los migrantes centroamericanos por las autoridades mexicanas en su viaje rumbo a Estados Unidos. 2. Concientizar al destinatario sobre la situación, interesarlo en el tema y motivarlo a actuar. Para poder realizar las preguntas de tu viñeta gráfica, te recomiendo dirigirte a la plataforma Google Académico. En este buscador, incluyas el tema de tu preferencia. En esta ocasión, el tema que vamos a buscar son los migrantes centroamericanos. Como puedes observar, me aparece una variedad de artículos. En lo personal voy a seleccionar la segunda opción que dice los riesgos de cruzar la migración centroamericana en la frontera México-Guatemala. En la parte derecha voy a dar clic al documento que nos aporta esta página y como pueden observar, rápidamente me aparece el artículo con este tema. Lo único que tienen que hacer cada uno de ustedes al encontrar un tema de su preferencia es leer el artículo, y la segunda recomendación que les voy a hacer es que primero lean corrido todo el documento. En una segunda lectura ya puedan ir elaborando las preguntas de acuerdo a la información que viene en el artículo que han seleccionado, para que sea fácil, obviamente, encontrar las respuestas. De esta manera, al leer el artículo vas a elaborar la pregunta y rápidamente vas a encontrar la respuesta. Al mismo tiempo, te estás documentando sobre el tema que a ti te interesa conocer y que también quieres transmitir a las demás personas. Al irte documentando de esa información, vas a tener una idea de cómo poder elaborar tu viñeta gráfica. También es muy importante que tomes la referencia de este artículo. Como se pueden dar cuenta, en la parte derecha viene cómo citar este artículo. En la partecita de aquí de abajo viene el formato APA. Lo único que tienes que hacer es seleccionar, control C y llevarlo al documento en el que vas a estar trabajando para que tenga la referencia del artículo de donde has adquirido la información que vas a presentar. Esto le ayuda a darle más validez y más soporte a la información que se brinda. A continuación se formulan las preguntas que nos ayudarán a conocer más del tema y de la problemática existente en el abuso del artículo 3 que estamos analizando. Las preguntas son las siguientes. 1. ¿Por qué ahora es más peligroso para los migrantes viajar a Estados Unidos que antes? 2. ¿Por qué las autoridades mexicanas los persiguen? 3. ¿Qué hacen con ellos cuando los detienen? Para dar respuesta a las preguntas, recuerda buscar y seleccionar la información en fuentes confiables. Les comparto el ejemplo de la respuesta a las preguntas antes mencionadas. Anteriormente,
Muchos migrantes viajaban escondidas en el techo del tren que recorría el país de sur a norte, conocido como La Bestia. De unos años a la fecha, las autoridades mexicanas han reforzado la persecución en contra de los migrantes y el número de polizontes en el tren ha disminuido considerablemente. Con tal de que no los deporten, los centroamericanos han elegido hacer el trayecto a pie, por rutas mucho más peligrosas donde opera el crimen organizado. Como viajan en grupos reducidos y por caminos no conocidos, es más fácil que sean abusados, extorsionados o incluso asesinados. En el siguiente video les explicaré cómo elaborar la propuesta para su viñeta gráfica. Gracias por su atención. Para poder explicarte cómo llenar la información de esta tabla de los recursos que va a utilizar tu viñeta, voy a presentarte a continuación el formato de entrega de tareas para que puedas darte una idea del ejemplo que te he incluido en este documento. Recuerda, en todos los formatos de tarea es muy importante que incluyas tu foto, tu nombre y el grupo. En este documento vas a encontrar la lista de cotejo de la actividad tabla con información seleccionada, lo que se le va a evaluar al alumno en este subproducto es que el alumno define el propósito o intención comunicativa de la viñeta, que determine el título del artículo, el tema y el destinatario, y que describe el número de personajes que utilizará en la viñeta gráfica, que registre los elementos gráficos como son cartuchos, onomatopeyas, signos cinéticos diseñados para su viñeta. Recuerda siempre escribir tus aportaciones de forma clara y concisa, siempre cuidando el vocabulario y cuidando las reglas ortográficas. Y nuevamente, al utilizar el formato de tarea, recuerda siempre presentar tus trabajos con portadas e incluir las conclusiones personales y citando las fuentes. Todo esto tiene un valor del 10% de tu calificación. Como les comentaba, en la semana 11, que es información clasificada para tu viñeta, que es la tabla de los recursos para tu viñeta, aquí ya les he elaborado una tabla un poco modificada. Y en la última hoja vas a encontrar un ejemplo. En esta hoja vas a encontrar un ejemplo. Por ejemplo, en el apartado donde se solicita título del artículo, lo que tienes que incluir es el artículo de divulgación científica que has encontrado en Google Académico. Por ejemplo, yo he puesto el nombre del artículo Los riesgos de cruzar la migración centroamericana en la frontera México-Guatemala. Las palabras claves que se utilizaron para poder encontrar los artículos fueron migrantes centroamericanos. El tema general que yo he seleccionado para realizar mi viñeta gráfica es el tema migrantes centroamericanos. Lo siguiente que te pide son los elementos que lleva la viñeta gráfica. El primero es número de viñetas. Aquí vienen siendo las propuestas de las viñetas que vas a realizar. En este caso he seleccionado solamente una viñeta e indico el motivo. Esta viñeta va a presentar una imagen de un muro con alambre electrificado del que cuelgan objetos que pertenecían a los migrantes, como si para cruzarlo hubiera sido necesario dejar las pocas pertenencias con las que viajaban, tener un accidente o perder la vida. El segundo elemento son los personajes. Como puedes observar, no va a haber personajes en esta viñeta. Y se describe el motivo. Decidimos que nuestra viñeta no tendrá ningún personaje, porque muchos autores lo han descrito como invisible. Para impactar al destinatario no habrá ningún personaje que denuncie la situación,
solo aparecerán objetos que les pertenecían. El siguiente elemento es el diálogo. Y aquí se incluye que no va a haber diálogo porque no hay personajes. El siguiente es onomatopeyas. Aquí indico una única onomatopeya que aparecerá en nuestra viñeta, que es anular el viento, pues eso transmitirá la idea de que los migrantes no tienen voz. El siguiente elemento son los signos cinéticos. Aquí incluyo que no va a haber signos cinéticos y el motivo es para enfatizar la crítica. Queremos mostrar la viñeta del muro como congelada en el tiempo. Nada se mueve. No hay rastro de qué ocurrió con los migrantes desaparecidos. No hay ninguna marca que describa su trayectoria. El siguiente es los cartuchos. Aquí se indica que va a haber 2 cartuchos y se indica por qué. Incluiremos el artículo 3 de la Declaración Universal y un texto que contraponga el derecho humano a la vida, la libertad y la seguridad con lo que está ocurriendo en la frontera sur. Queremos que sea algo breve pero impactante y que denuncie que, aunque supuestamente los derechos humanos son inherentes a todos, en realidad están limitados por la nacionalidad, la posición económica y demás factores. Y por último, metáforas visuales. Tampoco se empleará ninguna metáfora visual porque no habrá personajes en nuestra viñeta gráfica. Pronto se realizará la videoconferencia con la finalidad de aclarar dudas respecto a la actividad antes explicada.